El tema del día de hoy es circuito mixto. Bien, cuando nosotros tenemos circuitos en serie y en paralelo combinados, se denomina un circuito mixto. Aquí tenemos un ejemplo de este circuito. Tenemos elementos que se encuentran en serie y también tenemos elementos que se encuentran en paralelo. Y por ello se denomina circuito mixto, porque tiene tanto serie como paralelo. Y bien, vamos a resolver este problema. Dado el siguiente circuito, voy a determinar la resistencia total del circuito, la corriente total del circuito y la corriente y el voltaje en cada resistor. Bien, para resolverlo consiste en ir simplificando. Por ejemplo, este está solito, pero no está formando circuito serie, aún no. Lo que ahorita podemos resolver es primero lo que es el circuito paralelo. O bueno, estos resistores que están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten un mismo nodo. Aquí lo vemos. Entonces, primero vamos a encontrar la resistencia en paralelo de estos resistores. Bien, como sabemos, la resistencia en paralelo se calcula como 1 sobre la resistencia en paralelo. Va a ser igual al inverso de las resistencias. En este caso corresponde a la resistencia 2 de 1 kilo ohm y a la resistencia 3 de 680 ohms. Entonces sería 1 kilo, son 1000. Y R3 sería 680. Puedo sumar. Al sumar 1 sobre 1000 más 1 sobre 680, obtengo el resultado de 21 sobre 8500. Y ahora solamente voy a calcular el inverso, es decir, volteo esto y volteo esto. Obtengo que la resistencia en paralelo es 8500 sobre 21, lo cual aproximadamente es 404.7619. Y por lo tanto, puedo colocar el resultado como un resistor solamente. Esos dos se juntan para formar una resistencia de 404.76. Y si nos damos cuenta, el circuito ya se encuentra en serie. Una resistencia seguida de otra, seguida de otra. Todo está en serie. Por lo tanto, ya puedo calcular la resistencia total, que sería la suma de cada una de las resistencias, que sería 180 más 404.76 más 270. Aquí lo tengo. Y al resolver esto, obtengo que la resistencia en serie es 854.7619. Por lo tanto, estos resistores que tenía en serie se puede simplificar como un resistor cuyo valor es 854.76. Tengo resistencia y tengo voltaje. Ya puedo aplicar lo que es la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm es lo siguiente: intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, que en este caso sería 24 volts sobre 854.7619 ohms. Al realizar esta operación, obtenemos que la intensidad de corriente es 0.02808 amperes, lo cual, si yo convierto a miliamperes, obtengo el resultado de 28.0780 miliamperes. Entonces, ya calculé la resistencia total, que eran 854.7619. Y también ya hice el inciso B. La corriente es de 28.0780 miliamperes. Ya que obtuvimos el valor de la corriente, vamos a calcular lo que es la corriente y el voltaje de cada elemento. Para ello, tenemos que recordar lo siguiente.
Para una conexión en serie, la corriente es la misma en cada resistor. Y si dos o más elementos se encuentran en paralelo y están conectados a los mismos nodos, van a presentar el mismo voltaje. En serie, la corriente es la misma. En paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, recordemos que fuimos simplificando resistores. Para ello, llegamos a esta forma en algún momento de las operaciones. Si nos damos cuenta, estos son circuitos en serie. Por lo tanto, van a presentar la misma corriente. Bien, coloqué el valor tanto en R1 como en R4. Pasa la misma corriente, que sería 28.0780 mA, lo que obtuvimos anteriormente. Y de aquí calculo lo que es el voltaje, que sería la intensidad que multiplicamos por la resistencia. Al hacer 28 por 180, obtengo el valor de 5. Y si hago 28 por 270, pongo el valor de 7.58. Bien, ¿por qué no coloco la corriente aquí? Bien, porque realmente no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque este no era el resistor que tenía originalmente. Lo que tenía originalmente era un circuito, una combinación paralela. Entonces lo que yo voy a hacer acá es calcular lo que es el voltaje del circuito paralelo. Para ello vamos a ocupar lo que eran los 28. Entonces vamos a calcular el voltaje, que es igual a I por R. 28.0780 por 404.7619, que significa que sería la resistencia paralela. Corriente por resistencia, obtengo el valor de 11.3949. Significa que aquí habrá una caída de tensión de 11.3649 volts. Y ahora, de aquí volvemos a descomponer. Si se dan cuenta, vamos de atrás, perdón, de adelante hacia atrás. Y como vemos, eran unos circuitos paralelos. En este caso, el voltaje es el mismo. Por eso tenemos 11.36. Y de aquí calculamos lo que es corriente, que sería el voltaje 11.3649 entre 1000 y en este caso entre 680. Y así obtengo que la corriente es de 11 y de 16.71. Veamos, y si se cumple, ¿por qué? El resistor 1 tenemos 28 miliamperes. La resistencia 4 también tiene los 28.0780 miliamperes. Y en este caso, como era una resistencia paralela, la suma de sus corrientes tiene que ser la corriente original. 16 más 11, con todos los decimales voy a obtener el valor de 28.0780 miliamperes si se cumple. Y en este caso sería la suma de las caídas de tensión, que sería 11 más 5 da 16. 16 más 7 da 23, más los decimales da los 24 volts que tenía originalmente. Ahora vamos a hacer lo que es la simulación utilizando el software TINA. Ya estamos en el entorno de TINA. Lo que tenemos que hacer es escribir o dibujar el circuito que resolvimos. Bien, vemos que está compuesto de lo que es una fuente de voltaje y 4 resistores. Entonces los colocamos. Ese sería mi fuente de voltaje, una batería. Y colocamos los 4 resistores. Bien, escape. Ahora vamos a conectarlos. Este estaba en serie, de acá se venía paralelo, de aquí salían estos,
hacia el resistor DR4 y de aquí solamente cerramos el circuito. Bien, colocamos los valores. En este caso, la fuente de voltaje es de 24 volts. Los resistores son de 180, ese es de 180. El segundo es de 1 kilo. El tercero es de 680. Y el cuarto es de 270. Bien, ya tenemos lo que es el circuito. Ahora lo que vamos a hacer es simular. Vamos a identificar primero lo que es el voltaje. Cuando nosotros lo realizamos, obtuvimos estos voltajes 5, 11 y 7. Vamos a comprobar si realmente estamos bien. Vamos a escoger lo que es el voltímetro, que es una medida de tensión. Y los vamos a colocar en cada uno de los resistores. Bien, aquí lo tenemos. Estoy teniendo cuidado de colocar la parte positiva por donde pasa la corriente. De aquí es el positivo. A partir de acá va a iniciar el flujo de electrones, es decir, va a ser este camino. Toca con el positivo, toca con los positivos y toca con el positivo. Hace ese camino. Sería en sentido horario lo que está haciendo esa corriente. Bien, vamos a conectar los que son los voltímetros. Colocamos las terminales en donde están los resistores. Recordemos que el voltímetro se conecta en paralelo a cada uno de los resistores que vamos a medir. Y bien, ya que hemos terminado de realizar los ajustes, de colocar todos los voltímetros, todos los resistores, vamos a darle aquí a la simulación DC, corriente directa. Y si lo damos, ¿qué es lo que vemos? Me da 5.05, 7.58 y 11.36. Realmente lo que obtuvimos nosotros en nuestros cálculos significa que estamos bien. Ahora vamos a simular lo que es la corriente. Para ello, primero voy a eliminar lo que es voltímetro. Y también voy a tener que deshacer algunas líneas. Creo que la mayoría voy a tener que deshacer. Bien, vamos a colocar lo que es la medida de corriente, que es un amperímetro. Entonces los vamos a colocar. Para colocar los amperímetros se coloca en serie. Tienen que estar seguidos. Bien, ya coloqué lo que son 4 amperímetros por donde pasa la corriente eléctrica. Hagan de cuenta que es el funcionamiento de un flujómetro. Es exactamente lo mismo. Entonces, ya que colocamos lo que son los amperímetros, vemos que estos se conectan en serie a cada uno de los resistores. Vamos a ver si realmente esa corriente pasa por ellos. Y aquí voy a colocar lo que es el modo interactivo. Y como vemos, tanto el resistor 1 como el resistor 4 tiene los 28 mA. Y aquí es donde se divide. Una parte se viene a 16 y para arriba se va 11, que al final de cuentas si lo sumamos me tiene que dar el 28 y realmente coincide con los resultados calculados. Entonces las simulaciones nos ayudan para comprobar si realmente estamos en lo correcto, sino verificar en dónde podemos tener un error. Y bien, de tarea van a realizar el siguiente circuito.
van a calcular la resistencia total del circuito, la corriente total del circuito y la corriente y voltaje, también el voltaje de cada resistor. Nos vemos en el siguiente video.